Eduardo ya poniendo que ya va a empezar la misa. Bienvenidos, bienvenidas hermanos y hermanas. Estamos comenzando a transmitir la Eucaristía del día viernes con toda nuestra parroquia, de modo especial por aquellos hermanos enfermos, los que no pueden movilizarse demasiado. Nos unimos y entramos en comunión con ellos. Hoy hubiera sido un día en el que nos desplazaríamos por las calles de nuestra parroquia celebrando el Vía Crucis. Sin embargo, la situación y las condiciones nos obligan a estar más en casa. Algo nos quiere decir el Señor. En casa el Señor nos quiere hablar. Esta mañana también muchos hemos podido conectarnos con la señal desde el Vaticano, en el que el Papa Francisco hacía unas plegarias, una celebración por las víctimas de esta enfermedad, de esta pandemia COVID-19. Nos invitaba a remar, porque todos estamos en el mismo barco, nos decía. Tendremos entonces que seguir remando, salvándonos, ayudándonos. En esta Eucaristía vamos a tener presente a Miurel del Socorro Valladares Rodríguez en su cumpleaños, María Cristina Pérez y Michelle Sosa, para que el Señor les bendiga en su vida. Y pedimos el eterno descanso de María Esther Hernández, que el Señor les conceda todo lo que más estén necesitando. Nos disponemos entonces para empezar con nuestra Eucaristía. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesús nuestro hermano y el Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos que somos pecadores. El día viernes nos invita a ser más penitenciales, a reconocer nuestra condición frágil de seres humanos, pero también a reconocer en Dios la fuente de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten
apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que preparaste abundantemente remedios para nuestra fragilidad, concédenos que podamos recibir con alegría sus efectos reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometido a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a contestar: el Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Respondamos todos: El Señor no está lejos de sus fieles. el Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos de los justos vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de su siervo, no morirán quienes en él esperan. Todos: El Señor no está lejos de sus fieles. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿así que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra que hemos escuchado ahora, bien podríamos decir que es un texto del Antiguo Testamento que se puede aplicar perfectamente a Jesús. Claro, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el que cumple a la perfección la misión del Padre. Pero ¿qué tal si eso que podríamos aplicar a Jesús del Antiguo Testamento lo aplicamos también a cada uno de nosotros? Resultaría más interesante, y creo yo profundamente que si lo aplicáramos, el mundo cambiaría. El mundo cambiaría, es decir, lo haríamos cambiar, seríamos diferentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la pretensión de los que están al acecho del justo? Dice: acechémoslo porque, ¿qué resulta? Es fastidioso. Claro, ¿cómo no va a ser fastidioso si te pone al descubierto tus errores, tus equivocaciones, tus maldades? Pero es que además se opone a nuestro actuar. Si actúas mal, ¿qué esperabas? ¿Un premio? ¿O que alguien te reprendiera y te corrigiera? Dicen además, se quejan porque reprocha nuestra falta ante la ley. Entonces, ¿qué sentido tiene la ley si la hacemos y la estamos violentando? Si la ley es el fruto de la convención para poder convivir mejor, y si la transgredes, ¿qué esperabas? Entonces los malvados dicen, nos reprocha nuestras faltas, se quejan, porque dice, este justo nos reprende. ¿Y acaso la reprensión a alguien es porque no se le ama o es porque se le detesta? A veces creemos nosotros que corregir a alguien es odiarle. No. Es una expresión de amor, y porque queremos que el futuro no sea desastroso, corregimos la actitud, corregimos a la persona para asegurar la bondad del futuro. Pero los malvados siempre están tramando algo. Según la tradición bíblica, la justicia, es decir, ser justo,
es ser generoso como Dios. Los malvados entonces pretenden sobre el justo dos cosas al menos: ultrajarlo y torturarlo, como si el ultraje y la tortura va a ser el premio para que aprenda, para que no se meta en nada, para que no diga, para que no hable, para que no corrija. Pero dicen además, esto nos va a ayudar a conocer su temple y su resistencia. Los planes están elaborándose contra el justo, contra aquel que es generoso desde el Señor. Vamos a probar su temple y su resistencia. Al iniciar les decía en esta reflexión, ¿qué tal si aplicamos este texto a cada uno de nosotros, a cada una? ¿No será entonces que todo lo que nos pasa, que no aprobamos, está probando nuestro temple y nuestra resistencia? Hay una palabra interesante, un concepto de la tradición espiritual de los orígenes del cristianismo. Se dice más o menos así: parresía. ¿Qué es lo que viene a indicar? La capacidad de hablar claro, de hablar con firmeza, es más, de hablar abiertamente y de frente. Hay una idea también que nos puede ayudar un poco gráfica. Los mártires, cuando eran sacrificados y eran torturados, se imaginaba que estaban ya cayéndose, vencidos en el suelo, pero aún ahí resistían, aún ahí eran claros en su mensaje, aunque estuvieran siendo vencidos físicamente. Su libertad interior, su libertad de espíritu, inquebrantable. Probemos su temple, probemos su resistencia, dicen los malvados del justo. Perfectamente. Espiritualidad cristiana. Aunque el tiempo en el que se está escribiendo este texto, todavía no existía ni el Cristo, el ungido, no había aparecido todavía en esta tierra. Y todavía más, los malvados dicen del justo, lo vamos a condenar a una muerte ignominiosa. Este texto acaba diciendo, lo ciega su maldad. Les hago una propuesta. Entre identificarnos con los malvados e identificarnos con el justo, ¿con quién nos quedamos? ¿A quién admiramos? ¿A quién quisiéramos asociarnos? ¿Y qué tal si este justo por excelencia lo identificamos con Jesús? Entonces nos queda bien el nombre de cristianos. Pero si nuestra vida está distante de las prácticas del justo por excelencia, Jesús, entonces nos estamos inclinando más de parte de la maldad. Jesús llega a Jerusalén y anda como de incógnito. Sin embargo, una vez que llega allá, habla abiertamente. Jesús puede acercarse a nosotros incluso de incógnito, es decir, cuando no lo percibimos, no lo imaginamos, el Señor se puede hacer presente. Y podemos escuchar con total libertad que el Señor nos está hablando. Y no porque haya convenido con los jefes. No, el Señor habla porque hace una propuesta en libertad del reino de Dios. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de identificar, como ha dicho Jesús, de dónde viene. Ustedes dicen que me conocen. Miren, yo vengo del Padre. Alguien me ha enviado y ese no lo conocen. Entonces, a veces decimos muchas cosas supuestas de Jesús. Que esta palabra nos ayude a tener esa experiencia de Dios, la experiencia de Jesús, la experiencia para identificarnos con Él, con su palabra, con su proyecto. Que así sea. Amén.
Vamos a presentar al Señor nuestras peticiones, todos aquellos y aquellas que hayan entrado en contacto con nosotros desde sus casas, desde sus hogares, lo que esta palabra les haya suscitado, lo hacemos presente ahora en esta Eucaristía. Rosa Solís, te pido, Señor, para que nos ayudes a despertar y nos demos cuenta de lo que verdaderamente nos alimenta y nos da fuerza a nuestras vidas y a nuestra comunidad. Oremos al Señor. Te lo Te lo pedimos, Señor. Analía, por las familias que sufren por la pérdida de un ser querido, en especial por la familia Auras Pérez. Consuélale, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor también por todos los enfermos y enfermas de nuestra parroquia, para que sientan la comunión y la cercanía y la solidaridad de su familia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esta pandemia que sigue amenazando el mundo, para que toda aquella gente que se esfuerza, se desvela por atender a los necesitados, sean también bendecidos por el Señor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Una plegaria especial por el Papa Francisco, por toda la curia romana, por todos aquellos que tienen cargos de gobierno en las iglesias locales, para que sepan y puedan acompañar siempre a sus fieles. Escuchaba o leía más bien una noticia ahora de un sacerdote en Italia que tuvo que decidir entre usar o no usar un ventilador mecánico, y dice: yo tengo 70 años, he vivido, pónganselo a uno más joven. Y el sacerdote murió. A mí se me eriza la piel. Ahora, dicen, le reconocen la heroicidad. Ese es el cristiano, el que cuida al otro. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia y la generosidad de cuidar de los demás. Oremos al Señor. Te lo Te lo pedimos, pedimos, Señor. Señor. Escucha, Padre bueno, Dios de misericordia, nuestras súplicas, estas que te presentamos de viva voz y las que quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y generoso al aceptar su misión. Su mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, mensaje escuchó y dijo sí generoso al aceptar su misión. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todo bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales, que son el origen de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades,
te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. cuerpo de Cristo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De un modo especial te pedimos por María Esther y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Ante la presencia de Jesús en Jerusalén, los que saben preguntan, ¿no será este el Mesías? ¿Por qué habla tan abiertamente? Los hijos hablamos abiertamente de nuestros padres y hablamos con nuestros padres abiertamente. Dirijámonos a Dios nuestro Padre con el mismo corazón, con el mismo sentimiento que lo hacía Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas, nos deseamos un abrazo, saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que con libertad nos propone el reino y en libertad nos ofrece la salvación. Dichosos nosotros invitados, invitadas a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Amén. Y les invitamos a todos en casa a hacer la comunión espiritual. Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios. Somos abrigos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la humildad, como niños sabemos vivir. Será nuestra heredad la tierra, la tierra. Si el grano del trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Aquel que da para los demás tendrá siempre
Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. Felices somos si ofrecemos paz y nuestra voz denuncia la opresión. Si desterramos odio y rencores, será más limpio nuestro corazón. Felices somos en la adversidad, si nos persiguen cuando no hay razón. La vida entonces tendrá sentido en Dios, sentido en Dios. Si el grano del trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. Oremos. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todo Bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, esta Eucaristía ha terminado. Podemos seguir en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Y les recordamos seguir compartiendo estas transmisiones y entrando en comunión. Ojalá entre más personas estemos, haremos más comunión en la oración, en la reflexión de la palabra. Y les seguimos invitando para todos los días conectarnos y encontrarnos en la Eucaristía a las 5:30 de la tarde. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Vamos claretianos.